Bien, vamos a continuar con las actividades de nuestra secuencia número 9 de nuestro libro de ciencias de tercer grado. Vamos a revisar lo que serían las sesiones 6 y 7. Prácticamente sigue siendo el mismo tema o el mismo subtema, por así decirlo, que estamos analizando en esta secuencia, que son, digamos, aquellos factores que intervienen para que una reacción química se lleva a cabo más rápido o más lento. Bueno, pues como hasta ahora hemos estado analizando, hay dos factores, no son los únicos, pero digamos que son los más predominantes, los más importantes que señalan en esta secuencia, y que serían básicamente la temperatura, o más bien la aplicación, no tanto de temperatura, porque temperatura sería la medida del calor. En este caso sería la intervención o la aplicación de calor para que se acelere, o la reducción del calor para que se desacelere. Y el otro elemento sería la concentración. Bien, en este caso, como habíamos dicho, no es el único. Por ahí hemos visto que el estado de agregación también interviene, ¿no? Pero bueno, vamos a ver esta sesión número 6 y 7. Como te he mencionado, cuando no haya alguna actividad como tal en alguna de las sesiones, generalmente hay que ir rescatando ideas a través del subrayado. En este caso, hablando de la rapidez de reacción y temperatura, pues el texto nos dice: como viste al inicio de este tema, la temperatura influye en la rapidez de descomposición de los alimentos, razón por la cual someterlos a bajas temperaturas es uno de los métodos de conservación más utilizados. Bueno, este es uno de los digamos, métodos más comunes, porque de alguna manera respalda esta idea que hemos seguido siguiendo, que es el hecho de aplicarle calor o quitarle calor a una reacción para que se lleve a cabo o más rápido o más lento. No necesariamente una reacción tiene forzosamente que ser rápida. Hay, digamos, ocasiones, y no pocas, en las cuales es necesario que la reacción sea más lenta. Y en este caso, por ejemplo, sabemos que la comida tarde o temprano se va a echar a perder. Sin embargo, lo que sabemos es que si bajamos la temperatura, esa reproducción de microorganismos permitiría que el alimento pueda permanecer, digamos, útil, fresco, una mayor cantidad de tiempo. Entonces, como tú puedes ver acá, dicen los refrigeradores comunes, a 4 grados centígrados la carne puede conservarse en buen estado por días, y en los congeladores a menos 18 grados centígrados, pues por meses. Claro, no te recomiendo que sean demasiados meses, y no necesariamente todos los refrigeradores pueden darte esta capacidad. Generalmente son refrigeradores que son más bien de tipo industrial. Bien. Ahora, aquí mencionan unos ejemplos de la relación que tiene la temperatura con la rapidez de las reacciones químicas. En este caso, hablando del cuerpo humano. Lo normal es que nosotros tengamos una temperatura, digamos, que fluctúa entre los, como dice el texto, los 35 y los 37 grados centígrados. A esta temperatura las reacciones de nuestro metabolismo son lo suficientemente rápidas para que el cuerpo funcione correctamente. Hasta ahí no hay ningún problema. Es decir, de alguna manera el funcionamiento de nuestro cuerpo todo el día está en constante, digamos, conversión de componentes químicos, porque, por ejemplo, el hecho de comer implica un proceso, digamos, en el cual nuestro cuerpo va a realizar sus funciones de manera adecuada, siempre y cuando nuestra temperatura esté entre los 35 y los 37 grados centígrados. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando esa temperatura, digamos en este caso, de que se eleve, dado que haya alguna infección y la temperatura, por ejemplo, se va por encima de los 40? Pues bueno, ahí generalmente, bueno, mucho antes de que llegue a los 40,
el cuerpo te va a empezar a avisar de que hay algo que no está bien, pero después de los 40 grados, digo, no exactamente 40 grados para todos, puede variar. Es importante controlar que esta temperatura no pase. ¿Por qué? Porque, vaya, de que va a haber reacciones químicas, las va a seguir habiendo, pero ya no serían productivas, sino serían, digamos, perjudiciales. Aquí lo que maneja el texto es que dice que puede producirse un daño celular. Ahora, este es hablando de un ejemplo de la intervención o la importancia de controlar en algunas ocasiones la temperatura para realizar algunas reacciones químicas. Ahora, independientemente de que una reacción absorba o libere energía, el aumento de la temperatura incrementa su rapidez. Considere el proceso de combustión para que inicie. Es necesario calentar con fuego o una chispa. Una vez iniciada la reacción, el mismo proceso libera tal cantidad de calor que la reacción continúa. La temperatura de la flama es tan grande, aquí lo que maneja que es mayor a los 400 grados centígrados, que las variaciones de la temperatura ambiental no afecta de forma evidente la rapidez de la combustión. Entonces, aquí por ejemplo hay un aspecto bien importante que entender que hemos repasado en segundo grado, y es que nosotros hemos visto que pues lo que es el átomo es una partícula que se mueve a una gran velocidad. Entonces, de alguna manera, el asumir que todos los componentes químicos están de alguna manera en un constante movimiento nos permite entender cómo es que la temperatura afecta a este movimiento. Entonces, entre más se eleve la temperatura, las partículas se mueven con mayor rapidez, y al moverse con mayor rapidez se eleva la probabilidad de que se genere una reacción. Entonces, aquí como tú lo puedes ver, el modelo de partículas dice, ayuda a entender por qué la rapidez de las reacciones aumenta con la temperatura. A mayor temperatura, la velocidad promedio de las partículas será mayor e incrementará la probabilidad de interacción entre estas y por ende la rapidez de reacción. Es decir, si tuviéramos la capacidad de solamente ver, digamos, con nuestros ojos, solamente átomos, sabríamos que un cuerpo que se está elevando su temperatura, que está ganando calor, las partículas de las que está hecho se están acelerando y por ende va a realizar reacciones, digamos, mucho más rápidas a comparación de que si bajaras la velocidad de estas partículas, que implicaría que tuviera menor temperatura. Bien, entonces, de aquí, pues también saltamos a lo que es la sesión número 7, no sin antes recordarte que hay que rescatar algunas ideas que pueden ser relevantes. Por ejemplo, la temperatura afecta la rapidez de la reacción, sin importar que la reacción absorba o libere energía. Si se eleva la temperatura, la reacción química, vamos a ponerlo aquí a lo mejor un poquito más claro, química se acelera. Si se reduce la temperatura, la reacción se desacelera. Es, digamos, si tú quieres que tu comida se termine de cocinar más rápido, pues bueno, eleva la flama. Si tú quieres que de alguna manera, no sé, vas a hacer alguna otra cosa y no quieres que la comida se queme, pues bájale la intensidad de tu flama, se va a cocinar más lenta tu comida, pero te dará tiempo de hacer otras cosas. Entonces, si tú lo ves con estos dos ejemplos y que estamos hablando de cuestiones bien simples que hemos visto en la cocina, pues podemos ver la importancia de la aplicación de calor en la velocidad para que se genere esta reacción química. Ahora, viendo la sesión número 7 y particularmente hay una actividad, la actividad 4, hay un planteamiento que nos dejan, que dice que se realizaron 3 experimentos para determinar el efecto de la temperatura en la rapidez de una reacción de efervescencia. Como te he dicho, la efervescencia sería algo así como cuando ocupas bicarbonato y lo mezclas con un ácido. Por ejemplo, digamos, como te he venido manejando, el caso clásico
aquella persona que tenga problemas de, por ejemplo, indigestión, que tenga cierto grado de acidez, tiene unas molestias a veces estomacales, a veces se siente digamos, un cosquilleo en la garganta, pero es más bien una especie de reflujo. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que hay un exceso de ácido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aplicar? Bueno, tenemos que aplicar una base, en este caso, generalmente como lo que se conoce, pedirías en la farmacia, un antiácido. Entonces, la efervescencia, déjame presentártelo con una imagen. En este caso, podemos ver, si tú pones la palabra efervescencia y ves las imágenes, sabrías que generalmente en este tipo de reacciones hay un desprendimiento de burbujitas. Las burbujitas, algo nos está diciendo, las burbujitas son gases. Los experimentos a veces se ocupan el globo, por ejemplo, para detectar que hay presencia de un gas. Bueno, entonces, cuando hay una efervescencia, digamos, instantánea, podemos ver que hay una mayor cantidad de burbujas. Conforme pasa el tiempo, las burbujas van disminuyendo en cantidad. Bien, pues bueno, este es un ejemplo de efervescencia para que lo tengas más o menos presente. Ahora, en la sesión número 7 nos plantean una gráfica, que bueno, ya todo lo tengo aquí, y en el cual pues nos plantean algunas preguntas, porque nos dicen con base, bueno, para empezar dice 3 experimentos para determinar el efecto de la temperatura, y para esto tomamos 3 tabletas efervescentes en 3 vasos diferentes, digamos con agua los 3, pero a distintas temperaturas. Uno va a estar a 0 grados, o sea, prácticamente congelada, otra va a estar a 20 grados, temperatura ambiente, y otra va a estar caliente a los 70 grados centígrados. Ahora, si se graficara, ¿qué es lo que nos está diciendo? Por ejemplo, porque nos plantean que la gráfica nos define cuánto gas se está desprendiendo. En este caso, el gas se está midiendo en mililitros, y porque lo que estamos resaltando, como se ve en el libro, volumen de gas desprendido por la reacción de efervescencia a medida que pasa el tiempo. Entonces, en este caso, tú puedes ver que la gráfica negra, que es esta, la del inciso A, muy rápidamente, en un lapso de 10 segundos, si compararas 10 segundos, las 3, genera más gas la de color negro. ¿Qué es lo que, digamos, comparándolo con la información que hemos visto? Pues quiere decir que digamos, este experimento A está hecho a una mayor temperatura. ¿Cuál? La de 70 grados. Porque en el mismo lapso, genera una mayor cantidad de gas. ¿Cuál considerarías la que fuera la B? Pues bueno, la de 20 grados. ¿Por qué? Porque te generaría una cantidad intermedia, menor que la del agua caliente, pero superior a cuando ocupamos la del experimento C, que sería, digamos, la de 0 grados. Porque esto no quiere decir que no haya una reacción, solamente que estamos diciendo que va a ser más lenta, y si va a ser más lenta, de alguna manera va a generar una menor cantidad de producto a comparación de la otra. Ahora, porque prácticamente es lo que nos está pidiendo acá. ¿A qué temperatura corresponde cada línea en la gráfica? Bueno, el experimento A es el de 70 grados, el experimento B el de 20 grados, el experimento C el de 0 grados. Ahora, la otra pregunta que nos hacen es ¿en qué momento consideras que finaliza cada reacción? Puedes apoyarte en la gráfica para contestarla. Y además plantea qué evidencias físicas te permitirán determinar el fin de la reacción. Fíjate aquí yo te puse este recuadro porque puedes ver que la mayor parte de la reacción prácticamente se lleva a cabo, por ejemplo, para la reacción A, en los primeros 10 segundos.
porque de alguna manera en algún momento después de estos 10 segundos tú puedes ver que la gráfica sí crece, pero ya no crece a la misma velocidad. Para poder elevarse prácticamente de aquí un poco antes de los 60 mililitros y llegar a prácticamente, digamos, 65 o 67 mililitros, se llevó 30 segundos. O sea, los primeros 30 segundos, 10 segundos fueron más rápidos que los segundos, 30 segundos. Entonces, de alguna manera nos permite determinar en qué momento, pues alrededor prácticamente donde se empieza a aplanar la curva, la podemos ver que es a los 40 segundos. Pero bueno, depende. ¿Por qué? Porque tú puedes notar que hay un crecimiento mayor, por ejemplo, en los primeros 10 segundos. Y ya después empieza a ser un poco más lenta. Entonces, aquí podríamos determinar, digamos, 3 momentos distintos. Y podríamos decir que, digamos, el momento en que finaliza una reacción varía dependiendo la temperatura, del experimento. Pues el experimento A, digamos, prácticamente estaríamos diciendo a los 20 segundos, más o menos, entre los 10 y los 20 segundos, la reacción casi ha terminado. En los otros dos experimentos, las reacciones tardan más en terminar porque su temperatura, vamos a poner aquí que es menor, limita la velocidad de reacción. Entonces, ahí es donde tendríamos que aclarar que depende, aquí en los otros experimentos B y C, la reacción tarda más en terminar porque su temperatura, que es menor, limita la velocidad de reacción. Ahora, otro aspecto que podemos analizar es que en el recuadro rojo que se ha puesto en la gráfica no nos indica que las curvas han dejado de crecer y se está comenzando a aplanar la curva, por lo que se nos indica que la reacción está terminando. Físicamente podemos ver que las burbujas, hablando de ¿y cómo físicamente qué prueba tienes? Porque físicamente podemos ver que las burbujas que indican la efervescencia están desapareciendo, la reacción está terminando. Al principio, como hemos visto en estas imágenes, muy rápido se empiezan a generar las burbujas, pero conforme pasa el tiempo, llega el momento en que las burbujas ya se van alentando. Digamos, serían algo así como este vaso, por ejemplo. Al principio están muy activas. En algún momento estas reacciones llega el momento en que se empiezan a alentar. ¿Sí? Entonces, es bien importante analizar lo que la gráfica me está diciendo. De alguna manera podríamos decir que termina por ahí de los 40, pero por eso estamos insistiendo y está muy conectado con algo que luego vamos a ver más adelante, que es la concentración.
relativamente al principio, como hay una mayor concentración de reactivos, en este caso, por ejemplo, si estuviéramos hablando del ácido y la base, o del ácido y el bicarbonato de sodio, estaremos viendo que al principio, como hay mayor concentración de esto, pues es rápido que la reacción se dé en los primeros segundos y ya después se va alentando. Ahora, dice que compares tu respuesta. Sería interesante que vieras un video sobre esto, que pusieras, por ejemplo, buscar en YouTube efervescencia, experimento. Si hubo discrepancias, discutan a qué se debieron. Suponiendo que no estás de acuerdo con lo que está acá, bueno, tú plantéanos a qué se debe esas diferencias que tú percibes. Ahora, hay un experimento que prácticamente es el mismo. Tú vas a buscar las 3 tabletas efervescentes, los 3 vasos transparentes o tazas de preferencia transparentes para que puedas, digamos, sacar alguna instantánea, alguna fotografía, con la misma cantidad de agua, pero a distinta temperatura, helada al tiempo y caliente. Con un cronómetro hay que hacerla una por una. Por ejemplo, en este vaso, por ejemplo, está, vamos a inventar, fíjate que aquí, en esta imagen, pues yo solamente te pudiera poner agua fría. ¿Cuánto tardó en la reacción? 2 minutos con 7 segundos. A temperatura ambiente, ¿cuánto tardó? 50 segundos. Y con agua caliente tardó más o menos 15 segundos. Lo que quiere decir que entre más se eleve la temperatura, la reacción tarda menos. Entonces, en base a eso, pues bueno, hay que hacerlo en casa. Yo solamente te planteo aquí esta imagen. No te pongo el video. Te dejo una mala imagen. Tú haces el experimento. Recuerda la misma cantidad de agua, solamente que son distintas temperaturas. Probablemente no tengas un termómetro para medirlo. La temperatura del agua caliente, no te preocupes, pero sabes que está notablemente más caliente que el agua a temperatura ambiente. Y la otra, pues, la metiste al refrigerador y sabes que está muy fría. Entonces, hay que echar una por una y estar con el cronómetro para ver cuánto tiempo tarda en dejar de producir las burbujitas. Entonces, estas son, por ejemplo, unas notas que pudieras tú determinar. Probablemente no te vayan a salir la misma cantidad de, digamos, de minutos y segundos, pero por ahí debe andar más o menos los datos. Ahora, dicen que en grupo redactemos una conclusión de lo que aprendimos y incluyamos una explicación acerca de cómo aprendieron eso a partir de lo que observaron. Y bueno, lo que podemos entender con el experimento es que la temperatura ayuda a que una reacción se lleve a cabo con mayor velocidad. En el experimento pudimos ver que si se utiliza agua caliente, la efervescencia se termina más pronto con el agua caliente, mientras que con el agua fría, a ver, más pronto, vamos a quitar esto porque ya sería un tanto redundante, más pronto, mientras que con el agua fría, la reacción fue notablemente lenta, ves en la cantidad de tiempo. Un ejemplo cotidiano se observa cuando cocinamos a fuego lento o con flama alta. Si queremos cocinar algo más rápido, necesitamos abrir más la llave del gas para que la flama sea más intensa. O sea, otra vez es otro ejemplo. Nada más que obviamente por cuestión del tiempo te llevaría más tiempo demostrarlo al hacer un caldo, por ejemplo. Entonces, pues bueno, no sería lo adecuado. Pero en este caso, sería un ejemplo como muy burdo, pero pues bueno, muy representativo de la cocina, de que pues entre más caliente es digamos, el agua, tu guisado o tu caldo pudiera cocinarse más rápido, a comparación de que si utilizaras una flama muy baja. Entonces, por eso te planteo, por otra parte, si deseamos que la cocción sea más lenta,
porque queremos hacer otra actividad, eso ya te lo había planteado, pero no deseamos que la comida se queme, bajamos la intensidad de la flama. Esto último hará que la comida se cocine más lento. Pues bueno, me gustaría que nos dejaras tus comentarios ahora sí que en la caja de comentarios, tu opinión, y puedas sacar, te des la oportunidad de hacer el experimento. No es costoso. Puedes pedir ahora sí que un antiácido en la farmacia, o incluso hay tiendas que te lo pueden vender. Trata de más bien pon la misma cantidad, o sea, si vas a meter 3, si vas a hacer de una pastilla por cada vaso, haz la misma cantidad para que pudiéramos tener algo equiparable, tanto la cantidad de agua como la cantidad de bicarbonato de sodio. Bien, pues bueno, hasta aquí quiero dejar este video. Espero que te haya aclarado un poquito más la presencia de temperatura como un elemento que acelera las reacciones químicas. Bien, pues te agradezco tu tiempo y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.